Esta congregación cree en el poder de la oración, cree en el poder de Dios sobre toda cualquiera de las situaciones. Me propuse, digo, estamos a 29 de agosto, vamos a hacer un mensaje de alivio, pero a mí no me salen mensajes de alivio, no me salen chistes. Vamos a invitar a David, a ver si él sí, por ser andaluz. Pero yo quiero que entendáis que la palabra de Dios siempre es una buena noticia, y es una noticia de alivio. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. ¿Amén? Amén. Estás en el banco. Por favor, que esa idea recorra todo tu cuerpo en este momento. Señor, dejo mi carga de esta semana en tus manos. He venido junto a mis hermanos para regocijarme en tu nombre. Lo de menos es el mensaje que yo traía. Para los cristianos de mucho tiempo, tenéis vida espiritual cada día, tenéis vida de oración. Señor, mi carga te la deposito a ti. He venido a dejártela. Al que está al lado no sé si tiene fuerza para sobrellevarla, pero tú sé que tienes fuerza. Amén. ¿De qué voy a predicar? Pues mira, de lo que nuestro hermano Moisés terminó de oración. Señor, ayúdame a ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Esto era un problema en la iglesia del primer siglo, como es un problema en toda la gente a lo largo del tiempo. Una cosa es escuchar y otra cosa es practicar. Una cosa es oír y otra cosa es obedecer. Tal es así que los discípulos de Jesús, entre los que se encuentran Pablo, Pedro, tienen que llamar atención sobre esto. Santiago dice, Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, se trata de que pongáis en práctica esta palabra y no simplemente que la oigáis. Capítulo 1, versículo 22. Engañándoos a vosotros mismos. Quien oye la palabra pero no la pone en práctica, pues hermanos, no va a disfrutar de la consecuencia de obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué consecuencias trae obedecer la palabra de Dios? Pues bendición para nuestras vidas. Quien caminamos con Dios sabemos la bendición que nos trae cuando obedecemos a Dios. ¿Estáis conmigo en esto? Y, como diría el salmista, mientras me callé, hasta mis huesos se envejecieron. El dolor llegó a mi vida. Perdí la salud, porque cuando pierdes la salud espiritual, pierdes la salud física, pierdes la salud emocional. De tal forma que tanto Santiago como Pedro nos recuerdan, hermanos, tú eres persona de fe como yo y no tienes obras. No puede ser. Sí, yo soy creyente como tú. Bueno, si eres creyente como yo, harás como yo. Yo te voy a demostrar mi creencia, él dice, a través de mi acción, de lo que hago. Y a veces la acción y lo que hago no solamente es obra social. Es verdad que él en un momento determinado dice, vamos a hacer el bien a los que tienen peores condiciones que nosotros. En ese momento nos pone la figura de la viuda y el huérfano, que no había asistencia social. La asistencia tanto de la iglesia como del campo judío era ayudar a los que menos tienen. Siempre podemos ayudar a alguien que tiene menos que nosotros, no solo en lo económico, también en el pensamiento, también en el conocimiento, también en la soledad. Cada uno puede aportar algo a los demás, pero esto es lo que dice que el cristianismo en sí, si no es un cristianismo práctico, no es cristianismo. Si la fe no tiene vida, no tiene acciones, no es una fe verdadera. Esto es lo que dice él. Es verdad que hay un conocimiento teórico y un conocimiento práctico. Sabéis que nuestra filosofía viene del entorno helenístico griego y siempre se nos pone el ejemplo de Platón, que era el conocimiento teórico, y decía, lo que hay aquí es una idea de lo que hay más allá. Y entonces me pongo a discutir, a filosofar, me pongo a abrir la Biblia, me empiezo a discutir sobre ella, sobre lo otro, lo que piensa, lo que historia. Y la verdad es que aprendemos más de un ejemplo práctico que de 1000 discusiones acerca de la Biblia. Cuando alguien nos muestra cómo es amar, y el amar tiene miles
de ramas y forma de manifestarse. Cuando tú ves a alguien manifestando esa forma de amar y tú la ves y la observas, lo aprendes, ¿o no? Dice el autor de Hebreos: observar a quienes os sirven en vuestras congregaciones, ved su ejemplo, y si es digno de imitar, imitadlo. Digno, ¿eh? Es decir, siempre tenemos una actitud crítica. El cristiano es crítico, el cristiano es rebelde, el cristiano es alguien que utiliza el pensamiento y el conocimiento para profundizar en el camino del Señor. Pedro dice: la fe es el primer paso. A la fe hay que añadirle virtud, que es hacer el bien. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, y así va escalando: piedad, afecto fraternal y amor. Es decir, si alguien se aburre en esta vida en cuanto a mejorarse y perfeccionarse, es porque no está en los caminos de Dios. En los caminos de Dios siempre es una exigencia continuada. Y sobre todo es un conocimiento práctico. Yo siempre lo he dicho. Yo tenía 15 años, vine a esta iglesia y destrozó mi vida. Destrozó mi vida. Ya no me conformaba con el trabajo, con los estudios. Destrozó mi vida. Ya me sentía vacío si no venía a la iglesia. Ya no me sentía vacío si no oía cosas acerca de Dios. Pero si yo había vivido sin Dios tan ricamente, ¿por qué vienes a amargarnos la vida, Señor? Claro, te la amarga en el sentido en que ya no me puedo conformar solamente con las cosas de este mundo, las distracciones de este mundo, lo que este mundo ofrece. Ya necesito el alimento espiritual para tener paz en mi interior. ¿Es tu experiencia? Amén. ¿Es tu experiencia? La verdad es que bueno es que nos demos cuenta cuando somos niños lo que Dios puede incorporar a nuestra vida y las herramientas prácticas que nos puede dar para el resto de nuestra vida. Bien, frente a Platón, que era del mundo de las ideas, estaba Aristóteles. Y Aristóteles decía: hombre, Aristóteles lo que hacía era estudiar el comportamiento de las ciudades y cómo se trataba a la gente. Y entonces hablaba del saber práctico porque el saber práctico dirige nuestra acción humana, lo que hacemos, lo que obramos, lo que queremos ser. Es decir, lo que pensamos, lo que conocemos, nos condiciona nuestra acción. De tal forma que él decía que la sabiduría práctica estaría vinculada a la sabiduría política. Fijaros, entendiendo como política lo que es el saber capaz de justificar las normas y valores para lograr una convivencia ordenada y sin conflictos, por consiguiente justa, en la cual sea posible realizar una vida digna de los humanos y por lo tanto buena. Podemos asumir lo que decía él. Es decir, mi conocimiento práctico me tiene que llevar para que en la vida política, que la vida política son lo que determina la convivencia entre los seres humanos, vivamos con la dignidad humana, dice él, con la justicia, exenta de conflictos y una convivencia ordenada. Bueno, perfecto, lo firmo, lo podría firmar Aristóteles. Esto, de hecho, el cristianismo viene en un momento donde la filosofía ha preparado el camino para la obediencia, porque si esto es lo que la gente creía, la gente buena, justa creía, los cristianos lo que estábamos aportando acerca de esto es la fuerza y el orden de Dios, de la espiritualidad. La dignidad vendría por el hecho de que somos hijos de Dios, y por eso les dice a los judíos que estaban en Egipto: no podéis vivir en esclavitud. ¿Por qué? Porque yo quiero que viváis un pueblo que me rinde culto. Y un pueblo que me rinde culto, que vive de acuerdo a lo que yo quiero enseñaros, no puede vivir determinado por un pueblo impío, por un faraón muy poderoso, muy potente, pero que no permita a mi pueblo rendirme culto. No le deja reunirse los sábados, no le deja descansar el sabbat, no le deja vivir en libertad, no le deja tener hijos, sino que los tiene que matar, no les deja, tienen que abortar o matarlos cuando nacen. Es decir, esa no es la vida que Dios quiere para sus hijos. La vida que Dios quiere para sus hijos es una vida feliz. Y por eso nos da consejos prácticos. Santiago dice: ¿de qué aprovechará a alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y nos muestra dos ejemplos. Nos pone a Abraham y nos pone a Rahab, la ramera. ¿Qué hizo Abraham? Abraham estaba dispuesto, por el amor de Dios,
a ofrecer lo que más amaba. ¿Qué era lo que más amaba? Tantos años esperando un hijo y cuando lo tengo y está madurito y grande, te lo tengo que sacrificar. Como los demás pueblos, Señor, como los demás. Tú también eres como los demás, Señor. Tú eres también como los otros dioses. Y Dios dice, no, yo no soy como hasta los demás dioses. Pero tú tampoco eres como los demás hombres. Me has demostrado que me amas. ¿Y por qué me has amado? Porque me amas. Lo que tu nombre será como ejemplo de una vida de fe. Una fe sin obediencia no son. ¿Y Rahab qué hizo? Rahab, aquella mujer, prostituta por otras cosas, cuando recibió a aquellos hombres que entraron en Jericó para ver si estaba maduro para asaltarlo, cuando los estaban buscando los protegió y les educó un camino de salvación. Rahab se puso del lado de Dios, no de Satanás. ¿Qué nos dice aquí? La fe está para estar dispuestos a obedecer a Dios por encima de los hombres y para indicar de qué lado estamos en la vida, del pueblo de Dios y de Dios o del otro pueblo. Y nos dicen, eso certificó su fe. Eso vino a garantizar, no solamente por lo que pensaban, sino cómo actuaron. Se ha escrito, dice el Señor Jesús en su palabra en Mateo, todo árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos lo conoceréis. Las palabras del Señor Jesús están reivindicando lo que hemos dicho. Cada uno somos aquello que ofertamos, que hacemos. Es decir, no lo que pensamos. Es que yo creo que no me importan tus creencias, me importan tus vivencias. Te puedo juzgar por tus vivencias, no por tus creencias, no por tus pensamientos. De tal forma, insisto, que esto nos ayuda a tener un pensamiento crítico. Los mensajes políticos, los mensajes de las personas, si no tienen corroborado con una vida auténtica que autentifique lo que dicen, tu mensaje es falso. Siempre hemos dicho una cosa, que Jesús era el mismo hombre que lo que decía, hacía, ¿no? Que no había diferencia. Es más, Jesús incluso dice poco, aunque en cambio hizo mucho. Juan dice que en un momento que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, con lo cual pensamos que en la palabra de Dios tenemos solamente una parte de todos los hechos que hizo, dice, no habría ¿qué? Pergaminos en el mundo, no habría que escribieran. Evidentemente es una exageración, ¿no? Porque es una exageración, pero significaba que Jesús hizo muchos hechos, de los cuales nosotros ignoramos muchos, pero Jesús hacía, y lo que hacía le daba lugar para dar explicaciones, el conocimiento teórico, pero Jesús hacía. La mamá, ¿qué hace por la mañana? Papá, prepara el alimento para los niños, y no le da un discurso antes del alimento, le da el alimento, ¿no? Su ropita limpia ya está preparada, ¿o no? Ha hecho, ha obrado. Ay, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Demuestras diariamente el gran amor que tienes hacia aquellos que son tu responsabilidad haciendo cosas. Parece mentira, pero no todas las madres ni todos los padres hacen eso. Nuestro Señor siempre lo hace. Dice el Señor Jesús, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Amén? Amén. Bueno, Señor, queremos hacer tu voluntad. Se ha descrito el cristianismo práctico como las enseñanzas de Jesucristo aplicadas a la vida diaria. Durante su breve ministerio, Jesús nos enseña valores eternos que sirven como una guía práctica para la vida. Sus enseñanzas son criterios útiles para toda situación que pueda acontecernos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Esto era la introducción. ¿Ya os he cargado? Venga, volveros a aliviar. Hasta aquí os he dicho, el Señor nos está diciendo y nos está proponiendo, yo voy a extraer un camino para que vosotros podáis vivir felizmente aquí en la tierra. Y lo primero que os voy a enseñar en tiempos de angustia es una cosa: no os angustiéis, no tengáis preocupación excesiva por las situaciones, por los acontecimientos.
¿Creéis que no vivimos una época de grandes preocupaciones? ¿Quién no tiene preocupaciones? En su casa, en su familia, los muchachos a la hora de elegir unos estudios, todos estamos en una preocupación. Lo que la palabra nos dice en el Sermón del Monte, cuidado que la preocupación te lleve a la angustia. Me decía una hermana, es que frente a los exámenes, no sé vosotros, no sé tú, yo cuando tenía que examinarme, se me removían las tripas, no podía comer, me daba el dolor de estómago. Y era un problema de niño, pero era un problema, ¿o no? Cuando tenemos que pasar un examen, todos nos pasa una prueba, hasta físicamente lo sentimos. Pero si no controlamos el sentimiento y los pensamientos, llega el examen y estamos en blanco. Fijaros, lo importante es no permitir que la preocupación llegue a tal nivel que te inutilice en la vida. Jesús dice, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Quién de verdad vosotros, por mucho que os angustie, añadir a esa estatura un codo? Mira, yo me añadí unos centímetros. La nena, unos centímetros con los zapatitos, se lo añade. Pero permanentemente, no, esto es falso. Cuando baje, no. ¿Qué hacemos? ¿Quién puede añadir por su estatura un codo? Esta altura. Hombre, Juan, unos 70, 50 centímetros más, 220, tampoco, que es un problema. Pero todos quisiéramos ser un poquito más altos, ¿o no? Y más en esta época, donde los muchachos, los hijos nos han superado tanto. ¿Quién de vosotros no sabéis que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas? Y nos indica, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana. Jesús está ofreciendo a los que le escuchan un discernimiento útil porque sabía que la preocupación excesiva, ¿qué hace? Agota la energía, nos agota. Yo conocí a un hombre muy malo. De esos que puede coger una pistola y tirarte un tiro porque le has llevado la contestación. Y siempre se me quedó grabada una contestación. Y dice, yo tengo que perdonar a mis deudores, dice, porque me agota, me gasta demasiada energía. Hasta el malo sabe esta realidad. Hasta el malo sabe que una preocupación seguida, un odio excesivo, le agota la energía y no le permite vivir. Hasta el malo, imaginaros el bueno. Que os he dicho, hemos venido, Señor, estoy agotado, paz, paso mi carga sobre ti. Y tengo que aprender a descargarlo sobre ti, porque nadie tiene la suficiente fortaleza para llevar adelante las dificultades de la vida. Preocupaciones económicas, llegaré a fin de mes, no llegaré. Y es real la preocupación económica. Jesús lo sabe, Jesús lo sabe. Los judíos lo sabían, por eso enseñaban un oficio a todos sus hijos. Además de conocer, les enseñaban un oficio para ganarse la vida. La iglesia igual, decía, todos tenéis un trabajo. Y si no encuentro el trabajo, siempre podrás hacer algo. Algunos hemos limpiado suelos, cocinas, hemos hecho de todo, hemos estado dispuestos a todos. No nos ha faltado trabajo, no nos ha faltado, ni en tiempo de dificultad. Doy gracias a Dios porque en esta congregación, la mayoría de los hermanos, en este tiempo de crisis, tienen más o menos su trabajo y se pueden ganar la vida. Hay preocupaciones. ¿Qué va a ser? ¿Qué futuro elijo? ¿Qué carrera cojo? ¿Qué estudios cojo? Es importantísimo, porque de lo que vayas a estudiar, así podrás aprenderte a ganar la vida en el futuro. Carlitos quiere ser médico y cirujano, así que si alguno tenéis problemas, ya sabéis en quién va a curar en el futuro. Vamos a orar porque el Señor les dé fuerzas para ser. Nora llegó a ser enfermera, estudió y ahí está, ¿no? Estudiando, trabajando, curando a gente. Todos podemos aportar algo y en ese medio de la preocupación para que lleguemos a ser personas útiles a través de lo que aprendemos. Bien, ¿qué será de mi jubilación? Y estoy preocupado. ¿Me quedará? ¿Llegará? ¿No llegará? Y llega un punto en que todas estas preocupaciones nos hacen vivir una vida y no vivir. Jesús nos enseña que podemos confiar en Dios como proveedor. Es posible que no recibamos todo lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Que Jesús nos dice que no nos preocupemos por el alimento, la comida, el vestido. Y nos dio el secreto diciéndonos no dejar que la preocupación consuma nuestros pensamientos.
y nos inmovilice de tal manera que nos permita tomar acciones para mejorar nuestras vidas. Jesús nos enseña a vivir hoy. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Las sociedades avanzadas queremos asegurarnos el futuro. Las sociedades menos avanzadas viven con el pan de cada día. ¿A dónde vas? A buscármela, ¿no? A salir hoy a buscarme el pan de cada día. Por desgracia, los malos de este mundo han llevado a la muerte a muchas personas en estas condiciones por medio de esta pandemia, porque les han impedido salir a la calle a buscarse el pan de cada día. No sabéis los millones que han muerto de hambre en el mundo por esto. Muchas veces más que la muerte por el COVID. Muchos, según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones han muerto de hambre porque no les han dejado salir de su casa. No lo entiendo. Organización Mundial de la Salud, la ONU. Si el problema era la enfermedad, el problema es el hambre. Todos tenemos la fuerza para llevar la carga de este mundo. ¿Quién no conoce a Sylvester Stallone? ¿Quién no conoce a Rambo? ¿Quién no conoce a Rocky? Por Rocky ha dicho estas palabras: las situaciones me llevaron a poner todo en las manos de Dios. La influencia de su mujer, la situación de una enfermedad de su hija, les llevó a abandonarse en las manos de Dios. Dice estas son sus palabras: me di cuenta de que realmente se necesita un poco de ayuda aquí. Comencé a poner todo en las manos de Dios, su omnipotencia, su perdón. Pero hombre, si Carlitos y yo viéramos a Rocky y Rambo, ¿qué va a necesitar? Si Rambo llega a Afganistán y acaba él con la guerra, ¿para qué va a tener que acudir a Dios? Y Rocky, si está ahí, lo siento las piernas, y el otro, y gana siempre, no tiene nadie que le gane. Pues en la vida real, este hombre que está en esa película vendiéndonos esta idea de superhombre, dice: yo necesité la ayuda de Dios para solucionar mis problemas, y gracias a que tuve una mujer que me llevó al Señor y una situación que me dijo no todo está en mis manos, para confiar en las manos de Dios. Pensé que si me pongo en las manos de Jesús y pido comprensión y orientación, básicamente me estoy quitando el yugo de encima y usando su inteligencia y sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Veis lo que nos está diciendo? Cuando yo pongo mi problema en las manos de Dios, ya no soy yo el que enfrenta el problema, somos Dios y yo los que estamos frente al problema. Y como Él es omnipotente y súper sabio, me dará lo que me convenga. Afirma que en Rambo y en Rocky, Cristo tiene un papel central. No juzguéis, no os angustiéis, no os juzguéis. ¿A quién le gustan los toros? A mí no, pero bueno, yo he existido alguna porque he tenido amigo torero. Y cuando voy al torero, le oigo al torero ahí en la plaza y la gente criticándole a mi lado. Qué fácil es criticar y juzgar. Ponte en su lugar. Ponte en su lugar. Es que yo me pondría delante y le haría... Ponte en su lugar y cuando veas un bicho de 600 kilos viniendo a ti a 50 por hora, a ver qué haces. Y decimos la frase de qué bien se ven los toros desde la barrera, ¿no? Qué fácil es criticar. Qué fácil es criticar al que predica, al que actúa, al que torea, al que canta, al otro. Ponte en su lugar. A lo mejor alguno que le critica es verdad, lleva razón, es mejor. Pues venga, cambiamos de lugar. Ya está, no hay ningún problema. Pero la verdad es que vivimos en un mundo lleno de crítica. Lleno de crítica. Y la crítica en sí no tiene por qué ser mala. La crítica es mala como los deseos, cuando los deseos son malos. Pero desear no es malo. Pero desear lo malo sí. Criticar, poner de manifiesto lo malo sí es. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas diarias la crítica generan conflictos. Jesús enfocó los resultados negativos que llegan cuando insistimos en denigrar a otra persona. En el Sermón del Monte dice: no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. No critiques, porque a la vez tú serás criticado. Hay un proverbio que dice: ¿estás escuchando que están hablando mal de ti? Dice: recuerda las ocasiones en que tú lo has hecho de otras personas, así que no te molestes.
Nos lo decía el sabio en Proverbios. Jesús nos enseñó a enfocar primero nuestras faltas antes de señalar a las de las otras personas. ¿Cuándo lo hizo? Cuando dijo, oye, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? ¿Te has dado cuenta, hermano? Y no estás viendo la viga en el tuyo propio, ¿no? Qué importante es juzgar sinceramente nuestras vidas. Antes de tomar y del campo, juzga tu vida. Y nos dice, si tienes un problema con tu hermano, ve y resuélvelo, ¿no? No mantengas un conflicto de forma permanente. Y júzgate a ti mismo, vete a ti mismo. Tú has criticado, yo soy un criticador nato. Pues venga, el Señor me ha enseñado que todo lo que critico al otro te va a llegar a ti. Te va a llegar a ti y de otra forma. Y más. Tú juzgas a tu hermano, tranquilo, el Señor, la vida te va a enseñar, ay mamá, ¿cómo eres? ¿Cómo eres mamá? Yo cuando sea mamá no voy a ser como tú. Eres mamá y eres como tú y más que tú. Papá, hay que ver cómo eres, papá. Yo cuando no sepa esto, jamás. Pues llegas a ser mayor y cometes el mismo error que tu padre. Yo, que suelo ser honesto y sincero hasta donde llego, yo decía, mi papá no sabía hablar, muchas veces gritaba y no sé qué. Pues yo soy un gritón, no he sabido corregirme. Es decir, si tú lo que tienes que hacer por lo menos es ver tu falta y reconocerlo y pedir perdón. Gracias a Dios a que nos ha dado el perdón como una herramienta de renovación de nuestro interior y de salud espiritual. Importante, hermanos, ver nuestras vidas para comprender a los demás. Y cuando critiquemos, podemos hacer algo. ¿Por qué no criticamos lo positivo? ¿Por qué no decimos algo bueno de la otra persona? Porque la crítica es la valoración. A veces, en el 100% de la conducta hay un 2% malo. Y hablamos de esos 2% malos. ¿Por qué no hablamos del 98% bueno? Es más, vamos a ponerlo al contrario. Una persona que solamente tiene un 2% bueno. Pues hablemos de lo bueno. Porque si alabamos lo bueno, seguramente esa persona dirá, anda, que me aprecian, qué bien. Pues bueno, y a lo mejor corrige algo de lo malo, pero siempre hay que hacerlo con amor. El punto fundamental es que nos examinemos a nosotros mismos antes de juzgar a otros, porque trae perdón y armonía en la convivencia hermana. Santiago diría, capítulo 3, hermanos míos, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varona perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo creo que Santiago no conocía a nadie varón perfecto que no fuera Jesucristo. ¿Vosotros conocéis a algún varona perfecta que no tenga que pedir perdón por algo? ¿Por ahí? ¿A que no? Entonces lo que nos está diciendo es, todos necesitamos perdón. Tú no tengas la soberbia de creerte por encima del otro, porque estás mintiendo a la verdad. Y dicen, no, yo soy sabio y soy una persona de fe. Ah, eres una persona sabia y entendida. Pues demuéstralo, dice Santiago capítulo 3, verso 13. Demuéstralo haciendo el bien, portándote con humildad. ¿Eres bueno? Bueno, humildemente muestra tu bondad, muestra tu humildad. Pero si ustedes lo hacen por envidia, por celos, dice, vivirán tristes y amargados. ¿Habéis visto que los criticones viven tristes y amargados? Es verdad, la persona que me critica vive triste y amargado. Yo no veo televisión, pero de vez en cuando ves televisión y ves esos programas donde se critican todo, ¿no? Se critican hasta lo máximo. Esas personas, ¿qué tipo de vida llevan? Dice, cuando me pongan a mí, me enfilen, van a vomitar contra mí, ¿o no? Y nosotros, dice, no somos así como el mundo. Esa sabiduría, dice Santiago, no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. ¿Os fijáis? Cuando tú juzgas y criticas sin humildad, te crees superior a los demás, dice, eso no procede de Dios. Procede de este mundo y del demonio. Es verdad que este mundo y el demonio están correlacionados. Recordad siempre que el Señor Jesús y nuestro Señor permitió al demonio cierta capacidad de influir en el mundo.
Dejó el control de este mundo. Pero el poder está en manos de Dios. ¿No es así? De tal manera que todo el consejo de la Biblia es que los que somos de Dios nos preparemos para vivir preveyendo la obra de Dios y la obra que se hace en este mundo. Esta sabiduría, dice, no viene de Dios, produce celos, produce peleas, produce problemas, produce todo tipo de maldad. Estoy hablando sobre el capítulo de no juzguéis. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, son amables con los demás, se complacen con los que sufren, siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. El problema es cuando habla Santiago, es la discriminación que hacían entonces entre los ricos y los pobres, cosa que hemos heredado hasta el siglo XXI. Siempre habrá una diferenciación, pero en la iglesia los ricos se sentaban aquí, es decir, Elena es la familia rica, Elena, suyos, son los ricos, y Ángela. Y los pobres nos sentamos detrás. No. Aquí no hacemos esa distinción, pero entonces existían. Los ricos se sentaban delante y los pobres se les discriminaba detrás. Y esa era la primera iglesia del primer siglo, qué santa era. A veces nosotros no tenemos que elevarles a ellos a los altares y nosotros despeñarnos como que la iglesia del siglo XXI es una iglesia pecadora. Somos tan humanos, tan pecadores o tan santos como el Señor pueda y obre en nuestra vida. Los siglos no nos hacen por sí mejores, lo que nos hacen mejor es la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Voy a acabar, me dejo la mitad para el próximo día. Hermanos, dice el Señor, no os viváis angustiados. Hermanos, tened cuidado cuando juzguéis. Y Santiago va a desarrollar algo muy poderoso. Dice, hoy qué cosa más pequeña tiene un gran poder. ¿De qué se estaba refiriendo? Dice Santiago, ¿qué cosas pequeñas tenemos en el cuerpo que tiene un poder? ¿Para bendecir o maldecir? La lengua. La lengua en sí, no. Pero claro, la lengua es como vehículo de expresión de lo que pensamos, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro entendimiento. Dice, la lengua puede encender un fuego del que se te escapa y ya no tienes control, o la lengua puede ser utilizada para bendecir. ¿No es así? A los que están a tu lado, a los que estudian contigo, a los que trabajan contigo. Dos ideas muy prácticas, hermanos. No permitáis que la angustia agote, llegue a vuestra vida al punto de que os bloquee y os impida moveros. Es ejemplo práctico. Y no viváis criticando soberbiamente a los demás, de alguna forma como hacían los hipócritas. Señor, menos mal que yo no soy como esta que está a mi lado, que si tú supieras, como si yo no lo supiera. El Señor sabe quién somos cada uno y el Señor nos perdona cada uno y nos da la posibilidad de renacer cada día. Me tropiezo, me levanto. Me caigo, arriba otra vez. El Señor nos ama y la palabra de Dios te dice, si tú has apostado por mí, que sepas que yo previamente también he apostado por ti. No voy a poder hacer lo que tú no me permitas hacer, pero si tú crees en mí, venga, levántate, vive, goza, disfruta, esfuérzate y busca las energías en tu interior porque yo te voy a impulsar. Y cuando ahora vamos a celebrar este pan y esta copa, lo hacemos con toda la alegría profunda en nuestro corazón de creemos en un Dios redentor y todopoderoso. Amén. Amén. Y como diría Rambo, Él es omnipotente, no yo. Él lo conoce todo, no yo, y confío en sus manos poderosas. Y esta congregación le dice al Señor, Señor, confiamos hoy en ti, en tus manos poderosas, para proporcionarnos todo aquello que necesitamos. Amén. Amén. Feliz semana, hermanos. Vamos a dar gracias.